Bienvenidos a una nueva sesión de Historia y Pensamiento Económico, siguiendo el texto de Murray Rothbard. Ya en la sesión pasada, Rothbard nos mostraba en nuestro comienzo de la revisión del estudio de este capítulo que Rothbard le dedica a la ilustración escocesa. Ya Rothbard nos mostraba como introducción al tema la parte de la ilustración escocesa y la relación con el presbiterianismo. Nos hablaba de los moderados, nos habló de personajes como Hutcheson, como Robertson, como el mismo Hume, Smith, y la relación pues, de los moderados con los presbiterianos, con los más radicales. Y, también nos habló de la sociedad selecta. Y ahora pasa a comentarnos sobre David Hume y la teoría monetaria, y aquí le va a dedicar, digamos, buena parte del texto, un buen tiempo a conocer, digamos, no solamente un poco de la biografía, sino también de los aportes, y de alguna manera ponerlos a prueba. Los aportes de David Hume, por supuesto, un muy famoso personaje, y su relación con la teoría monetaria. Bueno, entremos de lleno al tema. Sobre Hume y la teoría monetaria, nos comenta Rothbard inicialmente, hablando un poco de la biografía de David Hume, nos comenta que, bueno, vivió en estos años. Fíjense que casualmente pues muere en el año en que se publica La riqueza de las naciones, ¿no? 1776, pero bueno, vive, digamos, en el siglo XVIII, famoso filósofo escocés, amigo cercano de Adam Smith, cercano a Turgot, también ya este personaje que hemos conocido cuando hablamos de la fisocracia en Francia, y digamos cercano también a esos partidarios franceses del laissez-faire moderada de la ilustración escocesa. Nace en Edimburgo, hijo de olor escocés, estudia en el continente, es decir, en la Europa continental. Ahí publica su trabajo notable, filosófico, Tratado de la Naturaleza Humana, a la edad de 18 años. El Tratado de Hume, nos comenta Rothbard, fue crucial en su escepticismo corrosivo y destructivo. Y aquí nuestro autor, Rothbard, comienza a analizar, a poner a prueba los aportes de David Hume, y nos comenta que, bueno, el Tratado de la Naturaleza Humana fue crucial en su escepticismo corrosivo, el tema de dudarlo todo, desacreditó injustamente la filosofía de la ley natural, y aquí es donde está, digamos, digamos, la base de la crítica de Rothbard a Hume hasta ahora, ese descrédito que el trabajo de Hume filosófico, para Rothbard injusto, hace de la filosofía de la ley natural y crea una división artificial entre el hecho y valor, entre hecho y valor, y debilita el concepto de derechos naturales en el hombre, pero en nombre del utilitarismo. Recordemos que ya comenté en la sesión pasada que Rothbard, que en opinión de Rothbard, pues la ilustración escocesa, que empieza pues como una búsqueda de la verdad a través de la razón, y digamos, aportes en derecho, reconocimiento de eso en derechos naturales, terminó decantando en el utilitarismo. Entonces aquí es donde viene parte del tema, pues, ¿no? Para Rothbard se crea en este tratado una división artificial entre el hecho, entre el valor de las cosas. Se debilita ese concepto de derecho natural y cae en el utilitarismo.
degrada el análisis clásico realista de causa y efecto. Bueno, continúa Rothbard y nos dice, bueno, que Hume, para Rothbard, por supuesto, en opinión de Rothbard, pues no hay figura en Hume, digamos que, hablando de Hume, perdón, no hay figura más importante, perdón, más importante que Hume en la desafortunada desacreditación de la tradición filosófica clásica, de realismo, de ley natural. Es decir, para Rothbard, esa tradición que venía desde Platón y Aristóteles, que ha pasado por Aquino y los últimos escolásticos, ¿no? La Escuela de Salamanca, por ejemplo, la escolástica tardía, San Bernardino de Siena. Bueno, para Rothbard, esa tradición que venía de Platón y Aristóteles hasta los escolásticos, digamos, es desacreditada por este trabajo de Hume como, digamos, representante más importante en ese descrédito para Rothbard, descrédito de la tradición filosófica clásica del realismo de ley natural. En cierta forma, comentarlo, completó ese efecto corrosivo que ya, digamos, se había dado o comenzado a darse con Descartes, con René Descartes, ¿no? Hume completó ese efecto corrosivo de la idea de este filósofo francés del siglo XVII, Descartes, de que solo las matemáticas y la analítica precisas pueden proveer conocimiento real, ¿no? El pienso solo existo. Aquello pues que a lo mejor no veo, pues no puedo percibir por los sentidos, a lo mejor no existe, ¿no? No existe definitivamente. Entonces, para Rothbard, pues es un efecto corrosivo. Y para Rothbard, pues yo completa esa tarea que Descartes hizo. Destaqué que Rothbard, esa opinión de que solo la matemática y la analítica precisa pueden proveer conocimiento real. El empirismo escéptico e inestable de Hume fue la otra cara de la moneda cartesiana. Entonces, para Rothbard, esta es una moneda de dos caras, por un lado Descartes y por otro lado Hume. Ese empirismo escéptico e inestable fue la otra cara de la moneda cartesiana. Bueno, para Rothbard, pues, Hume influye mucho en las siguientes décadas. Ese tratado de Hume fue ignorado por un tiempo, mejor dicho, en su tiempo, y después de escribirlo lo convirtió en breves ensayos sobre temas políticos y económicos. Como comentábamos, en el 39, 40 del siglo XVIII, no es inicialmente pues, reconocido, lo convierte entonces en breves ensayos sobre temas políticos y económicos, y eventualmente en su entonces también hay una publicación famosa de Hume llamada Historia de Inglaterra, en 10 volúmenes, en el que presenta desde el punto de vista Tory la historia de Inglaterra. Ya lo comentamos en una clase, la digamos, relación de los Whigs y los Tory. Cuando hablábamos, si no recuerdo mal, de la Inglaterra de la Guerra Civil. Bueno, entonces, nada, pues aquí comentar de otras obras de Hume. Ya hablamos del Tratado de la Naturaleza Humana. Ahora nos presenta pues que también hay una historia famosa una famosa historia de Inglaterra, 10 volúmenes, con una visión Tory. Y bueno, este Tratado de Hume pues convertido en breve ensayo de temas políticos y económicos. Y por supuesto, fue muy influyente en las siguientes décadas. Bueno, continúa Rothbard, pues Hume es excluido de la academia por su escepticismo
y una supuesta irreligiosidad. Ya también lo comentábamos, lo introducíamos este tema en la sesión pasada. Los que viven de la academia, por ese escepticismo, por la religiosidad, se une al cuerpo diplomático, sirve como secretario a Lord Hertford, que era embajador de la Gran Bretaña en Francia. En 1765, aquí viene Rothbard, pues, hablando un poco de la biografía, ¿no? De entrar en los aportes a la historia del pensamiento económico o al pensamiento económico de Hume. Pero nos voy presentando el personaje en el 65, recuerden que él muere en el 76, se convirtió en encargado de asuntos británicos en París y 2 años más tarde, en el 67, asciende al puesto de subsecretario de Estado. Fíjense que también Hume tuvo una participación como funcionario, ¿no?, de Estado, y se retira a Edimburgo en 1769. Comenta Rothbard que ese aporte de Hume a la economía es fragmentario, consta de aproximadamente 100 páginas de ensayos en sus discursos políticos, publicado en 1752. O sea, hemos hablado del Tratado sobre la Naturaleza Humana, digamos que el escepticismo corrosivo, dice Rothbard, de Hume. La otra cara de la moneda cartesiana, también lo comenta. Bueno, por supuesto, de alguna manera desacredita la ley natural de los escolásticos, los aportes escolásticos, y de ahí, digamos, la separación con Rothbard, se puede decir. Y ahora nos comenta, pues, que en su aporte a la economía, pues su aporte a la economía pues viene en estas 100 páginas de ensayos en sus discursos políticos, otra obra, 1752, publicada. Los discursos se distinguen por un lúcido e incluso brillante estilo, comenta Rothbard, un estilo que brillaba en comparación con los eruditos pero monótonos contemporáneos. Rothbard destaca a Hume pues, en su forma de transmitir las ideas, pues más impactante, más brillante, dice Rothbard, más lúcida que el estilo de sus contemporáneos. Bueno, continúa aquí Rothbard, nos dice que el aporte más importante de Hume, el más importante aporte de Hume fue la elucidación de la teoría monetaria. En particular, pues dice Rothbard, una clara exposición de ese mecanismo del flujo metálico de dinero que equilibra la balanza de pagos nacionales y los niveles de precios internacionales. Fíjense que ya aquí, esto nos suena a un tema que ya Cantillon había presentado, desarrollado, con esa relación entre los precios en el comercio internacional, entre los precios, las balanzas de pago, precios internos, y el, digamos, el flujo de dinero, ¿no? Ya Cantillon, recordemos pues de las sesiones pasadas, Cantillon ya nos lo había presentado. Bueno, Rothbard dice que el aporte más importante en temas económicos fue ese aporte a la teoría monetaria, en esta relación también de flujo de dinero y balanza de pagos y equilibrio de precios internacionales. Estrictamente, dice Rothbard, en teoría monetaria, Hume vivifica la teoría cuantitativa del dinero de Locke. Recordemos que la crítica que le hace, digamos, a la luz de Cantillon a la teoría de Locke, en cuanto a la teoría monetaria, pues, los aportes cuantitativos de Locke, era el tema pues, de ver los precios como, digamos, homogéneos y no hablar de los precios relativos, cosa que sí ya aporta Cantillon. Bueno, entonces veamos qué dice Rothbard sobre Hume y este tema. Para Rothbard, Hume vivifica esa teoría cuantitativa del dinero de Locke con un maravilloso ejemplo, remarcando el hecho de que no importa qué cantidad de dinero exista, no importa qué cantidad de dinero exista en un país concreto, cualquier cantidad, pequeña o grande, es suficiente para hacer el trabajo del dinero, de facilitar el intercambio. Entonces Hume, dice Robert, piensa cualquier cantidad de dinero, pequeño o grande, es suficiente para hacer el trabajo del dinero, de facilitar el intercambio.
Esto es interesante porque a veces uno escucha por allí, hasta en nuestros tiempos, que bueno, hace falta porque se inyecta dinero a la economía porque se estimule, ¿no? Bueno, aquí nos comenta Hume, nos comenta Rothbard sobre Hume, que no importa la cantidad, es suficiente siempre para hacer el trabajo del dinero de facilitar el intercambio. Hume señaló esta importante verdad, comenta Rothbard, postulando lo que pasaría si cada individuo, el ejercicio que ya también de alguna manera presentó Cantillon, ¿qué pasaría si cada individuo encontrara de la noche a la mañana su dinero se hubiera duplicado? Es decir, nos levantamos un día y todos tenemos el doble de dinero, o en la cuenta bancaria o en la gaveta, ¿no? El doble de dinero. Entonces, señala, pues, destaca Rothbard de Hume este análisis. Supongamos que milagrosamente, cita aquí Rothbard, supongamos que milagrosamente a cada hombre de Gran Bretaña se le pusieran 5 libras en su bolsillo por la noche. Esto superaría en más del doble la cantidad de dinero que existe actualmente en el reino. Sin embargo, no habría ni al día siguiente ni durante algún tiempo más prestamistas ni variación alguna en los intereses. Entonces, esta aproximación es interesante. Fíjense que aquí está Hume diciendo que si nos duplican por la cantidad de dinero, a todos al mismo tiempo, bueno, no hay un efecto, pareciera. Pues. No habría ni al día siguiente ni más prestamistas ni variación. Es decir, pareciera que no hay efecto en los intereses ni en el mercado de fondos prestables. Bueno, sigamos viendo. Los precios, por lo tanto, siguiendo la teoría cuantitativa del dinero de Locke, aumentarán proporcionalmente. Es decir, aquí lo que parece decir aquí Hume o Rothbard de Hume es que, bueno, mira, de un día para otro aumentó la cantidad de dinero y eso no se traslada, digamos, a un efecto en el mercado de fondos prestables, no se afecta la tasa de interés, pero sí se traslada al consumo de bienes y servicios y entonces aumentan los precios proporcionalmente. Los precios, por tanto, aumentarán proporcionalmente. Bueno, entonces, continúa Rothbard diciendo el mecanismo del flujo metálico de dinero es la teoría cuantitativa extrapolada en el caso de muchos países. Ahora pasa, digamos, a ampliar de alguna manera el análisis de lo doméstico a, digamos, a una economía abierta. Ese mecanismo, pero del flujo metálico del dinero es la teoría cuantitativa extrapolada a muchos países. Entonces, cita de nuevo Rothbard. El aumento en la oferta monetaria en el país A, aumento en la oferta monetaria en A, causará que suban los precios en A. Pero entonces, los bienes en el país A ya no son tan competitivos. Fíjense que es parecido al análisis que hacía Cantillon. Ya no son tan competitivos, pues digamos, se encarecen los bienes en el país A, comparados con otros países, pues ya no son tan competitivos. Por lo tanto, las exportaciones caen y aumentan las importaciones porque digamos que en términos relativos los precios domésticos pues son más altos que los precios externos, entonces bueno, aumentan las importaciones de países con bienes más baratos. Por lo tanto, esa balanza comercial en el país A se verá desfavorable, es decir, la relación entre exportaciones e importaciones, pues caen las exportaciones a favor de la importación y sale el metálico del país A para pagar ese déficit. Pero esta salida de metálico acabará causando una contracción aguda en la oferta monetaria en el país A. Entonces caerán también los precios, o sea, se va digamos, el dinero, entonces se restringe la oferta monetaria, caen los precios y se revierte el balance desfavorable. Fíjense que estas cosas son interesantes porque de alguna forma rebate ese argumento mercantilista de que lo importante es acumular riqueza y entonces cualquier cosa que vaya en el sentido de favorecer la exportación contra la importación, favorecer, digamos, lo nacional, ¿no? Como producción, incluso subsidiarla para favorecer la exportación, pues no tiene largo aliento, porque de alguna manera, pues,
estas cosas se balancean. Bueno, continúa Rothbard. Mientras los precios en A regresan a niveles previos, los precios en A regresan a niveles previos, el metálico seguirá un flujo de regreso. Entonces ahora los precios en A, digamos, bajan, ¿no? Y entonces ahora el metálico se regresa hasta que la balanza comercial se equilibre y hasta que el nivel de los precios en términos de metálico sea igual en cada país. Es decir, tiene que haber un equilibrio en los precios, pues, en los precios reales en cada país. Por lo tanto, en el libre mercado hay una fuerza autocorrectiva, ¿no? En el libre mercado hay una fuerza autocorrectiva que actúa rápidamente. Si el mercado solo se va tendiendo a regular, equilibra las balanzas de pago, ¿no? Los niveles de precios e impide que la inflación se incremente demasiado en cualquier país. Entonces, se equilibra la balanza de pago, es decir, entre países, ¿no? Niveles de precios tienden a ser todos los precios, pues, de alguna manera, en términos reales, similares, justamente por la acción del arbitraje, y impide, perdón, que la inflación se incremente demasiado en cualquier país. Claro, pues la inflación, entendida como que aumenta la cantidad de, o la masa monetaria, pues aumenta, y afecta a los precios, pues hace que en ese trasvase, en esa corrección de equilibrio que espontáneamente haría el mercado, bueno, restringen la oferta monetaria y regresan los precios a un nivel anterior. Entonces, mientras que la explicación de Hume es lúcida, dice Rothbard, el cautivadora, supone un considerable deterioro respecto a la de Cantillon. Y aquí es donde viene, digamos, el análisis de Rothbard, porque ya comentamos que esto nos sonaba a el aporte de Cantillon, pero considera Rothbard que es un deterioro. Vamos a ver por qué. Primero, dice Rothbard, Cantillon no creía en la proporcionalidad agregada del dinero y cambio de nivel de precio. Es decir, lo que ya comentamos hace unos segundos, de que en Locke los precios aumentan de forma homogénea, y en Cantillon ya está el tema de precios relativos. Entonces, primero dice Rothbard, Cantillon no creía en esa proporcionalidad, es decir, que si subes 10% la base monetaria, entonces se duplica, entonces se duplican todos los precios igual, ¿no? Sino que para que Cantillon se adentra en un sofisticado análisis del microproceso del dinero, pasando de una persona a la siguiente, que es lo que destaca también Hayek de Cantillon. Es decir, el dinero va pasando de manos entre los primeros receptores y los últimos. Recordamos el efecto Cantillon, hay cambios ahí de riqueza. Y bueno, el tema de precio relativo. Entonces, eso es lo primero que destaca Rothbard, pues, con respecto a Hume. Como resultado, los precios y el dinero no se incrementan proporcionalmente aún en el eventual nuevo estado de equilibrio. Ese es el primer análisis. Segundo, dice Rothbard, Cantillon incluyó el efecto renta de más dinero en un país, mientras que Hume se limitó al efecto del precio agregado. Es decir, si la oferta monetaria se incrementa en el país A, se equilibrará no solo subiendo los precios en A, perdón, sino también por el hecho de que los activos y las rentas son mayores en A, y por lo tanto se gastará más dinero en importación. Es decir, el efecto renta de Cantillon es que al haber, pues, supongamos que el siguiente lo decimos todos con el doble, ¿no? Al duplicarse la oferta monetaria en el país A, entonces, por supuesto que suben los precios. Hay un tema de precios relativos, hay un tema, eso está ahí, ¿no? Sino también, dice Rothbard, los activos monetarios y las rentas son mayores en A. Es decir, el poder de compra de ese dinero al inicio es mayor. Entonces, digamos que uno podría decir que tiene un poder de compra mayor, entonces sales a gastar, por ejemplo, en importaciones. El efecto de esta renta, dice Rothbard, o más precisamente el balance de efectivo, generalmente trabajará más rápido que el efecto de los precios. Entonces, ese efecto renta
de que, bueno, salimos ahora todos, tenemos como más capacidad, salimos a comprar, incluso gastar más dinero en importaciones, bueno, dice Rothbard que corrige más rápidamente que el efecto de los precios, que pareciera, por lo menos en opinión de Rothbard, más lento como proceso. Bueno, y más problemas en el análisis de Hume, destaca aquí Rothbard. Más problemas en el análisis de Hume. Claro, Rothbard dice, además de la omisión de verdades que ya se han descubierto, es decir, como que, bueno, no está reconociendo a Cantillon como que ya lo había aportado, ¿no? Pues aunque Hume, y no digamos, no gratuitamente, Rothbard comenta que, digamos, en la introducción a Hume, comenta que ya tenía relación con Turgot, con los fisiócratas franceses y el SFR francés y tal. Bueno, entonces aquí, digamos, comenta Rothbard, pues aunque Hume concedía que no importa para la producción o la prosperidad cuál sea el nivel de la oferta monetaria, es decir, este tema de que si aumento la oferta monetaria, si la duplico, pues duplicaría la prosperidad, o estimula pues la producción. Fíjate que aquí ya Rothbard destaca que para Hume no importaba para esa prosperidad el nivel de oferta monetaria. Sin embargo, sí daba gran importancia a los cambios en esa oferta. Los cambios sí tienen consecuencias importantes, algunas las cuales ya ha analizado Cantillon. Los cambios son disruptivos y distorsionan la actividad del mercado y la asignación de recursos. O sea, aunque efectivamente no tendrá a lo mejor efecto en la prosperidad, pues, ¿no? En el bienestar, en términos reales, sí genera una distorsión en el mercado y la asignación de los recursos, que es el tema también austríaco de las burbujas, ¿no? Del malinvestment generado. David Hume, de manera pre-keynesiana, y aquí ya Rothbard tira, digamos, de una manera hacia adelante unas puntadas, ¿no? Hume, pre-keynesianamente, alababa los supuestos efectos revitalizadores hacia la prosperidad de aumentar y disminuir la cantidad de dinero, es decir, del manejo de la cantidad monetaria, ¿no? Como impacto también en la prosperidad, aumentar y disminuir esa cantidad de dinero, y exhortaba al gobierno a asegurarse de que la oferta monetaria siempre se incrementara al menos moderadamente. Es decir, esto también nos recuerda a las propuestas monetaristas ya del siglo XX, pues no, Friedman y los monetaristas, de bueno, mira, para evitar que la economía no se desestimule, o mejor dicho, para evitar que se desestimule la economía, eh, evitar que no deje de estar estimulada, o evitar que en algún momento ese estímulo se detenga y se caiga, digamos, quiero decir, pues se caiga en ese miedo que muchas veces los economistas profesan de la deflación como digamos, eso que incentiva pues que no se produzca y tal. Ya de alguna manera eso suena a esto. Los monetaristas propondrían, bueno, mira, que por ejemplo, Friedman en un momento yo voy a decir, bueno, para Estados Unidos que crezca 2, 3%, porque era el número que sugería, 3% la cantidad de dinero por la base monetaria, la oferta monetaria anualmente, y eso mantendrá la economía estimulada, porque eso es más o menos lo que crece la economía, y los precios entonces serán estables y tal, ¿no? Propuesta monetarista. Aquí esto suena a eso, es decir, el gobierno, recomendaría a Hume, debería estar asegurando que esa oferta monetaria, entonces fíjense que ya ahí se le asigna una responsabilidad al gobierno en el manejo de la cantidad de dinero, siempre se incrementara al menos moderadamente, la cantidad de dinero para mantener a la economía estimulada. Para eso es pre-keynesiano, y sí suena efectivamente a el manejo de la cantidad de dinero, de la oferta monetaria, como estimulador de la prosperidad, como estímulo de la prosperidad, ¿no? Como estimulante de la prosperidad. Entonces, bueno, esto suena ya a pre-keynesiano y también a monetarista. Dos prescripciones contradictorias de Hume pueden encontrarse, dice Rothbard aquí. Se prescribe y de forma contradictoria
para Rothbard. De este razonamiento, dice Rothbard, podemos concluir que no es de ninguna manera consecuente con respecto a la felicidad doméstica del Estado, que el dinero existe en mayor o menor cantidad. Exacto. O sea, de alguna manera nos había dicho que, bueno, que no importaba mayor o menor cantidad de dinero, eso no afectaba ni la tasa de interés, ni el mercado de fondos prestables, ¿no? Eh, y por un lado, pues, dice Rothbard que, y aquí es donde veo lo contradictorio, con respecto a la felicidad doméstica del Estado, digamos que no es consecuente, ¿verdad?, que el dinero exista en mayor o menor cantidad. La buena política del magistrado, y el otro punto, consiste en mantener el dinero y, si es posible, aumentarlo. Porque eso significa mantener vivo el espíritu de la industria de la nación. Entonces, por un lado, pareciera que la cantidad de dinero no importa si se aumenta o disminuye, no importa en cuanto a la felicidad doméstica del Estado, pero pareciera por otro lado que se aconseja que se mantenga vivo ese espíritu industrial de la nación, aumentando el dinero. Bueno, Hume continúa de manera proto-keynesiana, dice Robert, afirmando que esos efectos vigorizantes de incrementar la oferta monetaria se daban porque el empleo de mano de obra y otros recursos aumentaba mucho antes que los precios empezaran a subir. Entonces, claro, ¿dónde está el estímulo a la economía? Y por eso es que luego lo pre-keynesiano, porque, bueno, Keynes también sugeriría para estimular la economía el aumento de la cantidad de dinero, porque al principio, digamos, hay como unos beneficios en términos reales. Entonces, bueno, esta es una forma de explicarlo. Se incrementa esa oferta monetaria, y entonces el empleo de la mano de obra se estimula, ¿no? Y esos recursos que reciben estos primeros receptores son mucho mayores, digamos, eh, o varían, pues, de forma más importante que el aumento de los precios, que el aumento de los precios viene como rezagado. Entonces, claro, estos primeros receptores tienen un beneficio en términos reales. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí Rothbard sobre Hume. Incrementa la oferta monetaria, entonces se contrata pues mano de obra, se les paga, y esos recursos aumentan, ¿verdad?, mucho antes que los precios empiezan a subir. Es decir, tienes unos ganadores en el proceso, que son esos primeros receptores del dinero, que son, digamos, beneficiados en términos reales, porque los precios todavía están bajos, entonces, bueno, tienen más poder de compra. Pero Hume se detiene, dice Robert, al igual que Keynes, justo cuando el problema se pone interesante. Robert es definitivamente un personaje. Justo cuando el problema se pone interesante, se detiene. Es decir, hay que preguntarse por qué había recursos previamente subempleados y que hay un incremento de la oferta monetaria que puede ayudar a su empleo. O sea, que hay en esa oferta, en ese incremento de la oferta monetaria que puede ayudar a su empleo. Entonces, dice Rothbard, porque no llegan hasta ahí Hume, igual que Keynes, cuando la cosa se pone interesante. ¿Sí? La pregunta es por qué había recursos previamente subempleados, porque esos recursos, esa mano de obra, por ejemplo, no estaba empleada previamente. Y qué hay así de especial, ¿no?, en un incremento de la oferta monetaria que puede ayudar al empleo de esa mano de obra. Bueno, sigamos. Como señala Hutt en los años 30, pues otro pensador, pues, o historiador del pensamiento económico, un análisis más profundo muestra que la única razón posible para un desempleo indeseado de recursos es que el dueño de los recursos exija un precio o salario demasiado alto por su uso. Y aquí entramos en un tema que es muy clásico y suena también a la ley de Say, que la veremos más adelante. Aquí, o sea, lo que quiere decir esto es que, ¿por qué no están empleados previamente esos recursos? Si yo como, digamos, un trabajador prefiero estar empleado, ¿no?,
que no estarlo, yo aceptaría entonces un precio, o sea, es decir, el precio en ese caso es el salario, un salario más bajo con tal de estar empleado. Pero si no estoy dispuesto a aceptar un salario más bajo o hay una regulación, por ejemplo, como el salario mínimo, que no permite que me paguen menos de cierto monto legalmente, entonces, claro, no me contratan. Si la economía, por ejemplo, está en crisis y los salarios, pues, para poderme contratar tendrían que estar más abajo y yo no permito ese salario más bajo o hay una regulación que no lo permite, entonces yo simplemente quedo por fuera, si no me contratan. Es decir, el estímulo del desempleo que tiene el salario mínimo. Esto suena a eso. Entonces, la única razón posible, dice aquí Rothbard, para un desempleo indeseado de recursos es que el dueño de los recursos, es decir, por ejemplo, si estamos hablando del empleo, entonces, bueno, el trabajador, el dueño de los recursos, exige un precio o salario demasiado alto. Es decir, o hay una ley que no, del salario mínimo, por ejemplo, y el precio, a lo mejor, el salario en el mercado está más bajo que esa ley, que lo que impone la ley, entonces, bueno, quedó desempleado. Y más dinero solo podrá reducir este desempleo cuando los precios de venta suban antes que los salarios o los precios de los recursos. Claro, los precios de venta de los productos suban y entonces yo como empresa, bueno, esté dispuesta a lo mejor a pagar más por el trabajo. Entonces más dinero solo podrá reducir este desempleo en ese caso, para que los trabajadores y otros dueños de recursos sean engañados para trabajar con un salario real más bajo, aunque no más bajo en dinero. Es decir, eh, como los salarios están subiendo antes que los precios, entonces yo pudiera engañar, aquí, ¿no? Entre comillas, engañar a alguien diciendo, bueno, toma más dinero, la persona siente que, bueno, que le están pagando más, pero que en términos reales no, o es lo mismo lo que le están pagando. Entonces tiene más bajo, más alto, o sea, no es más bajo en dinero, o sea, es más dinero lo que recibe, pero en términos reales a lo mejor es más bajo, y de alguna manera lo engaño y logro que trabajen conmigo en la empresa porque, bueno, porque ellos sienten que están recibiendo más pago. Además, dice Robert, ¿por qué deberían los recursos ociosos, como postula implícitamente Hume, reaparecer después de que los efectos del nuevo dinero hayan sido totalmente digeridos por la economía en forma de precios más altos? O sea, si el dinero empieza a circular, sigue circulando y los precios terminan subiendo, ¿verdad? ¿Por qué deberían esos recursos ociosos reaparecer? Es decir, ¿por qué volvería a quedar desempleada la gente? ¿No? Después que ya el efecto termine, ¿no? De la circulación de ese dinero por la economía. Terminan los precios siendo más altos. Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque después que se logre el incremento de los precios y se obtenga un nuevo equilibrio, los salarios y los precios de otros recursos se actualizan y la ilusión del dinero se ha evaporado. Es decir, el salario real cayó. Se evaporó esa ilusión del dinero. Y los recursos entonces quedan simplemente de nuevo ociosos. Los precios reales de los recursos vuelven a ser extremadamente altos para que haya un empleo total de recursos. ¿Ok? Es decir, se me encarece de alguna manera el trabajo y entonces, bueno, ahí se genera el desempleo. Los precios reales de los recursos vuelven a ser extremadamente altos para que haya un empleo total de recursos. Bueno, Rothbard comenta que esas contradicciones internas de Hume sobre la cantidad de dinero en la inflación permean sus escasos escritos de economía. Contradicciones de Hume sobre cantidad de dinero e inflación. Por un lado, la inflación continúa durante siglos, vista por Hume como catalizador del crecimiento económico, es decir, sigue siendo parte del aporte de Hume, esa visión, en opinión de Rothbard, errada, de que la inflación, es decir, aumentar la cantidad de dinero en la economía, bueno, es un catalizador del crecimiento económico. Y por otro lado, Hume favorecía firmemente el uso de la moneda fuerte con relación al sistema bancario. Entonces, ahí hay una contradicción, porque entonces favorece el uso de moneda fuerte con relación al sistema bancario, es decir,
Moneda fuerte significa que tenga poder de compra, que se preserve su poder de compra. ¿Cómo lo preserva? Sí, sí, bueno, sí genera inflación. Por tanto, dice Hume, realizaba un fuerte ataque a la propia existencia improductiva, es decir, cuando te paras en los bancos y su capacidad de crear dinero, ¿no? De crear dinero, bueno, ahí esa realidad era atacada por Hume. Decía que era improductiva e inflacionista de ese sistema de reserva fraccional. O sea, sistema de reserva fraccional significa, y por cierto Rothbard, pues tampoco es muy, mejor dicho, es más pro 100% de reserva que de reserva fraccional. O sea, ataca una reserva fraccional y entendiendo reserva fraccional como esa capacidad que tienen los bancos de que, bueno, no hay 100% de encaje, sino que si yo recibo, por ejemplo, no sé, 100 en depósito, entonces yo puedo prestar, no sé, el 80%. Solamente encajo el 20% o dejo como reserva el 20%. Esa es la reserva fraccional. Que otra que dejar como reserva un porcentaje, una fracción del depósito y el resto lo puedo prestar. Para la visión, digamos, de 100% de reserva o no reserva fraccional, que es la posición también de Rothbard, nada, tú recibes 100 en depósito, 100% de reserva, implica que no puedes prestar nada. Solamente puedes prestar como banco aquellos recursos que la persona depositó para ser invertido. Y eso reduce el moral hazard, el riesgo moral y todo lo demás. Es un análisis interesante que nos podemos meter en algún momento. En cambio, es decir, solamente puedes prestar lo que ya la persona, el depositante, pues el cliente te ha dicho, sí, esto lo puedes prestar. En cambio, los que están depositados a la vista, que el cliente puede retirar cuando quiera, pues tienen 100% de reserva, 100% de reserva. Pero volviendo al tema, Robert comenta que Hume hace un fuerte ataque, ¿verdad?, a esa existencia del sistema de reserva fraccional. Entonces, aquí, de alguna forma cita, estas instituciones bancarias, fondos y créditos de papel, con los que estamos tan fascinados en el reino, este papel inútil equivalente a dinero. Por eso estamos hablando de, yo como banco tengo la capacidad de emitir dinero, billetes, por ejemplo. Si emito más de lo que tengo en guardado, por ejemplo, en reserva, por ejemplo, en oro, entonces eso es el sistema de reserva fraccional. Es decir, estoy prestando en 100% de reserva, no presto nada. Si empiezo a emitir dinero contra los mismos depósitos, entonces estoy ya en sistema de reserva fraccional. Entonces, este papel equivalente a dinero, inútil, dice comenta Robert sobre Hume, o sea, dice Hume, circulando por todo el Estado, sustituye el lugar del oro y la plata. Claro, también tiene poder de compra ese dinero. Incrementa proporcionalmente el precio de la mano de obra y las materias primas, eliminando de esa forma una gran cantidad de esos metales preciosos o impidiendo su incremento futuro. ¿Qué podría ser más miope que nuestro razonamiento en esto? Nos gusta porque un individuo será mucho más rico si su cantidad de dinero se duplica. El mismo efecto positivo que tendría cuando el dinero de todos se duplique, sin considerar que esto incrementaría del mismo modo el precio de todas las materias primas, reduciendo a cada hombre con el tiempo en las mismas condiciones previas. Es decir, lo que aquí se está diciendo es, fíjense, y lo que de alguna manera Rothbard destaca como contradicción en Hume, si me paro en los pies del sistema bancario, no le debo permitir entonces que creen dinero. ¿Por qué? Bueno, porque si se duplica, por ejemplo, el dinero de todos, de un día para otro, bueno, al principio tú sabes, la gente se siente como rica, pero eso, dice Hume, bueno, eso incrementaría al mismo modo el precio de todas las materias primas y al fin de cuentas, entonces, cada hombre se reduce a las mismas condiciones previas. Si vuelves viéndolo así, ¿no? Viéndolo como tarea cuantitativa, si esta es la cantidad de dinero por velocidad, ¿no? Ya lo decíamos la sesión pasada o la anterior, cuando vimos Cantilón, precio por cantidad o la producción real. Bueno, si estas dos se asumen constantes,
Entonces, bueno, si aumento la base monetaria, o la cantidad de dinero, perdón, la cantidad de dinero, oferta monetaria, quiero decir, aumentan los precios en la misma proporción. Bueno, entonces, claro, al inicio, ese aumento de la cantidad de dinero, cuando los precios todavía no han reaccionado, bueno, entonces genera como prosperidad, ¿no? Un poder de compra mayor. Cuando los precios reaccionan, entonces vuelven a las mismas condiciones, ¿okay? A la capacidad de compra de ese dinero. Bueno, entonces, para Rothbard, esto es un ataque al sistema de reserva fraccional bancaria. Pero es contradictorio, digamos, en el sentido de que, bueno, pero si se lo voy a sugerir al gobierno, entonces que el gobierno sí estimule la economía inyectando dinero. Hume notó constantemente los inconvenientes, dice Rothbard, que esos inconvenientes que genera incrementar el dinero genuino, metálico. Hume, dice Rothbard, que Hume notó esos inconvenientes que genera incrementar el dinero metálico, pero por lo menos se ve compensado por las ventajas que obtenemos por la posesión de esos metales preciosos, incluyendo por la negociación con transacciones. Es decir, el dinero metálico, el genuino, supongamos oro, supongamos que descubrimos más minas, inyectamos dinero, bueno, ya hemos hablado de la inflación que eso genera, está bien. Pero dice Rothbard, bueno, destacando de Hume, bueno, por lo menos se ve compensado por las ventajas que obtenemos de la posesión de esos metales preciosos, incluyendo poder de negociación con otras naciones, ¿no? Está bien, tenemos metales preciosos. Ese es el caso del dinero metálico, genuino. Pero cuando habla del fraccional, que es el que llama, o sea, el que crea el banco, o el que puede crear los bancos, por ejemplo, los billetes, ¿no? Lo llama dinero falsificado. No hay razón aparente para incrementar ese inconveniente con dinero falsificado. O sea, es decir, ya sabemos que hay una inflación que se genera con el aumento del dinero genuino. Bueno, por lo menos es mejor que hacerlo con dinero falsificado. Porque los extranjeros no aceptan eso como pago. El oro por lo menos es más, digamos, valorado internacionalmente, es como más homogéneo, ¿no? En cambio, bueno, es el comentario, pues los billetes de estos bancos no lo aceptan como pago, entonces pierde el poder de negociación con otras naciones. Y al que cualquier gran desorden en el Estado reduciría a la nada. Ese dinero falsificado pues será reducido a la nada con cualquier gran desorden en el Estado. Bueno, para Rothbard es un ataque a la reserva fraccional, ¿no? Que se Hume. Por tanto, procurar incrementar el crédito de papel artificialmente, es decir, la reserva fraccional, meramente incrementa el dinero más allá de su proporción natural con el trabajo y a las materias primas, aumentando así sus precios. Es decir, sube la cantidad de dinero en la economía. Aquí lo que está destacándose es la capacidad de generar inflación que tiene la banca, ¿no? Aumenta más dinero en la economía, persiguiendo los mismos bienes. Ahora, si aumentaron los bienes, por ejemplo, bueno, entonces digamos que los precios se mantienen estables, pero al aumentar la cantidad de dinero más rápido, digámoslo así, si yo tengo esto, ¿no? Igual a P por Y, la tarea cuantitativa, yo despego aquí los precios. Si yo despego los precios, tengo esto así, ¿verdad? Y si asumimos que estos dos son constantes, está bueno, aumentar la cantidad de dinero, aumentar los precios en la misma proporción. Entonces, claro, eso es lo que están diciendo acá. Los bancos tienen capacidad también de aumentar esa cantidad de dinero con el crédito del papel artificial. Bueno, si por lo menos yo dijera, bueno, al aumentar la M, si aumentara también la Y en la misma proporción, los precios se mantienen estables, ¿verdad? Los precios se mantendrían estables. Si aumentara la producción en la misma proporción que la cantidad de dinero. Pero como la producción se incrementaría más lentamente en tal caso, entonces aumentar la N, pues tiene un impacto en los precios. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Bueno, Hume concluía su análisis con una propuesta de política de dinero ultra fuerte. Es decir, para Rothbard esto incluso es positivo, destacable. Hume entonces aquí viene
Por eso es que Rothbard dice que tiene un ataque al sistema de reserva fraccional, porque concluye en su análisis una propuesta de política de dinero ultra fuerte, banca con reserva al 100%. No será la propuesta. Entonces cita Rothbard, ¿no? De Hume. Se debe reconocer que ningún banco puede ser más ventajoso que guarde todo el dinero que recibe y nunca aumente la moneda circulante. O sea, lo ventajoso aquí es guardar el dinero y nunca aumentar la moneda circulante. Es decir, 100% de reserva. Hume agregaba que esta era la práctica del 100% de reserva en metálico del famoso Banco de Ámsterdam. Bueno, otra falla importante en el análisis del dinero de Hume fue la propensión que dice Rothbard. Falla importante en el análisis del dinero de Hume fue la propensión señalada y magnificada por Smith, Ricardo y la escuela clásica de saltar de un equilibrio a largo plazo a otro, sin preocuparse por el proceso dinámico a través del tiempo, o por el cual el mundo se mueve realmente de un estado a otro. Claro, aquí esto es muy austríaco también, por eso es que Rothbard lo critica. Es muy de los clásicos, Smith, Ricardo, tal, muy de los clásicos, pasar de un equilibrio a largo plazo a otro. Y se olvidan, de alguna manera, de ese proceso dinámico que hay en el tiempo. Y la realidad es que los equilibrios, para los austríacos, los equilibrios nunca se alcanzan. Porque siempre estamos como en un desequilibrio, ¿no? Ya, bueno, que tiendas el equilibrio, pues, que sea como tú, de alguna manera, si el mundo fuera estático, tus resultados, sí, pero estás siempre en desequilibrio. Es decir, es esa preocupación del proceso dinámico, ¿no? En lo micro, ¿no? En el tiempo. Esta brusca negligencia, o sea, para los clásicos, digamos que el tema es más equilibrio a largo plazo. Dice Rothbard que en esta brusca negligencia clásica, ¿no? O de Hume en este caso, la estática comparativa, ¿no? El tema no dinámico, sino que el análisis estático de la economía, la que lleva a Hume es esa negligencia la que lleva a Hume a omitir el análisis de Cantillon de microcambios. Recuérdense que uno de los aportes que destaca Rothbard de Cantillon es ese análisis micro de esa circulación del dinero, ¿no? Para Rothbard, que es muy clásico esto, dice, de la estática comparativa también, bueno, de alguna manera es un aporte de Hume que toman Smith y Ricardo. Omite ese análisis de Cantillon entonces de microcambios en el balance de efectivo y de rentas, cuando pasa el dinero de uno a otro, y provoca que ignore los efectos de la renta en el mecanismo de flujo metálico dinero y de ajuste monetario internacional. Es decir, ese efecto de renta que ya se decía que, bueno, uno tiene como más capacidad de compra y también aumenta las importaciones. Y eso hace que se ajuste la balanza también, la balanza comercial. Bueno, irónicamente, al hacer esto, dice Rothbard, y por tanto ignorar los efectos de distribución de esos activos y rentas cambiantes durante el proceso, o sea, lo micro, Hume, o sea, al ignorar ese proceso micro, Hume, al igual que incontable economista después de él, dice Rothbard, distorsiona lo que sucede con el propio equilibrio. No pueden ver que el nuevo equilibrio será muy diferente al anterior. Por lo tanto, cuando cambia la oferta monetaria, no habrá un incremento igualmente proporcional en todos los precios. Volvemos al mismo tema de ver la teoría cuantitativa del efecto en los precios de forma homogénea. Y vuelve a rescatar el aporte de Cantillon aquí, Rothbard, vuelve a rescatar el aporte de Cantillon de ese análisis de precios relativos, de esos cambios que hay en los precios relativos. Entonces, dice Rothbard, no pueden ver que ese equilibrio nuevo va a ser distinto al anterior. O sea, a lo mejor termina todos los precios, ¿verdad? En términos generales subiendo, pero la cesta, como va cambiando, los aumentos proporcionales pues, de cada uno son distintos, por lo tanto los precios relativos cambian. Entonces, cuando cambia la oferta monetaria, no habrá un incremento igualmente proporcional en todos los precios. Hume lo veía proporcional igual que los clásicos.
para Rothbard es un error que se repetirá en muchos economistas posteriores. Bueno, el profesor Salerno, a quien Rothbard también ya varias veces ha comentado, plantea muy bien este punto. Hay algo de verdad en la afirmación de Keynes de que Hume, esto es una cita que se hace de Keynes, Hume comenzó la práctica entre los economistas de subrayar la importancia de la posición de equilibrio comparada con la siempre cambiante transición hacia ella. Ya que al leer a Hume, uno tiene la inconfundible sensación, si no la total, de que es en el estado de equilibrio a largo plazo en el que reside la economía la mayor parte del tiempo. Y esto es, digamos, una crítica austríaca, es decir, más bien la economía para los austríacos reside todo el tiempo en desequilibrio. Para Hume, y así como, digamos, lo dejan en herencia a los clásicos, y para eso es, y para Rothbard, pues esto es un error, que es en ese estado de equilibrio a largo plazo en el que reside la economía la mayor parte del tiempo. Hume concibe la transición entre estados de equilibrio como algo que se producía rápidamente, es decir, el equilibrio lo alcanzamos rápidamente, ¿no? Y bueno, digamos, Rothbard se le da opinión en que los equilibrios no se alcanzan. Entonces, esto ocurría, esta transición ocurría rápidamente y termina antes de que otro cambio en los datos económicos pueda intervenir e impulsar a la economía hacia un nuevo equilibrio. Cuando la realidad es que nunca se alcanza y los cambios, digamos, los datos económicos están cambiando todo el tiempo. Entonces, pero digamos, para Hume y los clásicos, se alcanza el equilibrio, viene otro cambio en los datos, vuelve, digamos, a ponerse inestable, se vuelve a tender otro equilibrio, se alcanza y así va. Esta noción lleva a veces a Hume a truncar un análisis completo, paso a paso de los datos cambiantes, aligerando o omitiendo completamente así los efectos a corto plazo para enfocarse en un análisis estático comparativo de sus últimas consecuencias. Es decir, los análisis tienden a ser entonces de largo plazo, de ver el equilibrio, ¿no? Y que supuestamente se alcanza. Pero dice Rothbard que se aligera o se omite el efecto a corto plazo. En realidad, como han enfatizado los austríacos, aquí ya Rothbard, digamos, puntualiza, como han enfatizado los austríacos, la situación es precisamente la opuesta a la supuesta por Hume y los clásicos británicos. ¿Cuál es la situación para los austríacos? Bueno, en lugar de que el estado de equilibrio a largo plazo sea la realidad fundamental, nunca existe siquiera. Es decir, nunca llegamos a ese equilibrio, siempre estamos en desequilibrio. El equilibrio a largo plazo provee la tendencia hacia la que el mercado se mueve siempre, pero nunca se alcanza. Es decir, los clásicos reconocen, perdón, los austríacos reconocen que hay una tendencia a ese equilibrio, pero nunca se alcanza. Digamos que uno podría decir que los clásicos, bueno, asumen que sí se llega a ese equilibrio. Es verdad, pues el mercado se mueve hacia ese equilibrio, pero nunca se alcanza, porque siempre están cambiando los datos subyacentes de oferta y demanda, y por lo tanto el punto definitivo de equilibrio. Es decir, nunca se alcanza porque siempre estamos en estado, digamos, de desequilibrio, los datos cambiantes, etc. Para los clásicos, digamos, se alcanzaría. Y luego habrá otro cambio en los datos y se vuelve a alcanzar y así. Eso es lo que quiere decir Rothbard. Entonces, un análisis completo, paso a paso, de un cambio específico en los datos, es precisamente lo que se necesita para explicar el proceso sucesivo de estados de corto plazo, el cual tiende a no alcanzar nunca el equilibrio. Entonces, digamos, es más austríaco, y digamos, Cantillon así también lo propondría, ese análisis micro, ¿verdad?, del efecto que causa un cambio en los datos, y se ve un proceso que es sucesivo de estados de corto plazo y que nunca alcanza el equilibrio. En el mundo real, dice Rothbard, el largo plazo no es un equilibrio en absoluto, sino el largo plazo es una serie de estados a corto plazo. Es una serie de estados a corto plazo. Y esa serie seguirá cambiando de dirección mientras los datos se vayan alterando. Es decir, nunca se alcanza ese equilibrio a largo plazo. Esto es una sucesión de estados de corto plazo y que esto va cambiando siempre, siempre está inestable, pues porque los datos subyacentes van cambiando. Un último problema con las opiniones monetarias de Hume, dice aquí Rothbard. Un último problema con las opiniones monetarias de Hume. En contraste con la escuela francesa del laissez-faire, es decir, Cantillon, Turgot,
los fisiócratas, en contraste con ellos, Hume creía que el dinero no necesitaba ser un activo útil y comercializable, sino una mera convención. En un escrito alabado a André Morelet, discípulo de Gournay y amigo de Turgot, uno pudiera decir entonces que un escrito de Hume a este fisiócrata, Hume opina que el dinero funciona como tal por la creencia de que otros lo aceptarán. Cierto. Eso es cierto, dice Rothbard, pero no significa esto que el dinero sea una mera convención, ¿no? Hume reconoce que debe ser hecho de materiales que tengan valor intrínseco, porque de otra forma se multiplicaría sin fin y sería reducido a la nada. Estas son citas de Rothbard sobre Hume, ¿no? Lo de Hume. Fíjense, reconoce que debe ser hecho de materiales que tengan valor intrínseco, porque de otra forma se multiplicaría sin fin y será reducido a la nada. No podría pensar en los billetes, pero los billetes no tienen valor en sí mismos, ¿verdad? Y si se multiplican sin fin, pues se reduce ese valor a la nada, por supuesto. Entonces dice Rothbard, debería ser hecho de materiales que tengan valor intrínseco, dice Hume, perdón, ¿no? Sigamos aquí con este análisis. Entonces dice Rothbard que las ideas, por un lado, está el tema de que, o sea, Rothbard critica, bueno, que Hume opina que el dinero es una convención, pero para Rothbard no es mera convención, no es mera convención. Y ciertamente el dinero funciona así porque otro lo acepta como dinero. Si yo llego con un papel que digo que, bueno, no sé, un billete tal, pero alguien, o sea, la contraparte no lo valora para recibirlo, el tema del fiduciario, ¿no? De la fe, bueno, si no lo valora, entonces, bueno, por supuesto, pues no funciona como dinero. Ahí tiene razón, pero bueno, no quiere decir eso que sea una mera convención. Las ideas de Hume sobre intereses son iluminadoras, dice aquí, comenta Rothbard. Las ideas de Hume sobre los intereses son iluminadoras. Dice Rothbard también que 20 años más tarde la exposición de Turgot será brillante. Pero bueno, veamos qué comenta Rothbard en este sentido. Como el impacto del dinero se produce en definitiva solo en los precios, ya lo decíamos hace rato, que aumentara que la oferta de dinero, digamos, y no había, para Hume, no había efecto en la tasa de interés ni en el mercado de fondos prestables, ¿verdad? Sino que el impacto del dinero se produce solo en los precios. Hume demuestra que el interés solo puede ser un fenómeno de capital real y no monetario. Interesante porque entonces no está afectado por un movimiento en el dinero, sino se afectaría en capital real, no un tema monetario. No un tema de capital monetario, sino real. Explica la relación entre tipo de interés y tasa de beneficio. Tipo de interés y tasa de beneficio, que no puede decir, bueno, tasa de retorno, tasa básica de retorno de inversión. Voy a pensar aquí en la tasa interna de retorno de una inversión, ¿no? Y la relación entre interés y eso. Señala correctamente para Rothbard, que nadie, cita Rothbard, nadie aceptará bajas rentabilidades cuando puede obtener intereses altos. Y nadie aceptará intereses bajos cuando puede obtener rentabilidades altas. Es decir, si yo puedo invertir mi dinero en un proyecto que tiene una rentabilidad determinada, ¿verdad? Y es el tema del, digamos, el costo de oportunidad del dinero, por lo que está asomándose aquí. Yo me voy a agarrar ese dinero y lo voy a poner, por ejemplo, en una cuenta bancaria que me rinda, no sé, X%, que es más bajo que lo que me rendiría ajustado al riesgo, una inversión, ¿no? O una inversión en un proyecto, pues quiero decir. Entonces nadie acepta la rentabilidad baja si puedo tener intereses altos, es decir, viceversa. Si yo tengo ya mi dinero, por ejemplo, en el banco y me rinde un interés X y viene alguien y me ofrece invertirlo en un proyecto que es más riesgoso y me ofrece el mismo interés, pues no lo saco, no lo saco del banco, ¿no? Entonces nadie va a aceptar una rentabilidad baja cuando puedo tener un interés alto. Y al revés. Si alguien me invita a colocarlo en el banco a un interés mucho más bajo, con que la rentabilidad que yo tengo alta, ajustada por riesgo, ¿verdad?
pues no lo deposito en el banco. En resumen, los intereses y las tasas de rendimiento tienden a ser iguales en el mercado. Claro, porque entonces ahí se genera un arbitraje. Porque entonces en esa digamos, oferta y demanda de fondos prestables, en esa, digamos, de alguna manera, lucha, competencia por fondos prestables, bueno, tienden entonces a equilibrarse estas tasas por arbitraje, ¿no? Muy cierto, dice Rothbard, pero ¿cuál causa a cuál? ¿O cuál es la causa subyacente de ambas? Aquí viene, digamos, el análisis austríaco. Hume abandona la búsqueda de causas, y eso lo critica Rothbard. Pues. Llega hasta allí, ve el fenómeno, pero no va a la búsqueda de causas. Ambas surgen, cita, ¿no? Del comercio extensivo y se impulsan mutuamente. Para von Baberg, esta idea es algo superficial. Más que esto, más que superficial, es incorrecta e invierte causa y efecto, declarando que el comercio extensivo, al producir grandes existencias de capital, disminuye tanto intereses como rendimiento. No hay razón, dice Rothbard, fíjense, veamos la cita, ¿no? El comercio extensivo, al producir grandes existencias, ¿verdad? El comercio extensivo, al producir grandes existencias de capital, disminuye tanto intereses como rendimiento. Entonces dice Rothbard que no hay razón por la que mayores existencias de capital deban disminuir los tipos de interés o de rendimiento. Lo que sí hacen es disminuir los precios de los bienes de capital y de consumo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y está aquí, digamos, la teoría del capital, ¿no? También presentada por von Baberg. No hay razón para que esa mayor existencia de capital deban disminuir los tipos de interés o de rendimiento. Sí disminuyen los precios de los bienes de capital y de consumo. La cadena causal, dice Rothbard, va al revés. Aquí es donde viene el análisis austríaco. Tasas de preferencia temporales más bajas, que generalmente, pero no siempre, son productos de estándares de vida más altos y mayor prosperidad, causarán que el capital se acumule y que el rendimiento y las tasas de interés caigan. Es decir, yo prefiero, digamos, dejar de consumir hoy para consumir mañana, hoy ahorro, entonces causa que el capital se acumule y el rendimiento y las tasas de interés caigan. Ese es el ahorro, digamos, sano que pudiera decir Mises. Las dos, como se llamaría más tarde, la escuela austríaca, son caras opuestas de la misma moneda. ¿Okay? Las dos, esas tasas preferenciales temporales, y las tasas de interés son caras opuestas de la misma moneda. Más tarde la señalaría de la escuela austríaca, pues estamos hablando de que Hume está en el siglo XVIII y más tarde, es decir, un siglo después, un siglo y tanto después, vendrá la revolución marginalista, con ellos Menger y su heredero austríaco. Entonces, tasas de preferencias temporales más bajas, que generalmente, pero no siempre, son productos de estándares de vida más altos y mayor prosperidad, causarán que el capital se acumule y que el rendimiento y las tasas de interés caigan. Las dos, como señalaría más tarde, son caras opuestas a la misma moneda. Sigamos. Las preferencias de elecciones humanas son la causa. Entonces aquí es donde viene el tema de causa y efecto. La causa de todo esto es la preferencia de elecciones humanas. Causa. Y tienen efectos concretamente trazables. Paradójicamente, al gran destructor de la causa y del efecto, acuérdense ya Rothbard al inicio de este capítulo, por el inicio de esta parte sobre Hume, ya hablaba pues de que había destruido lo que era causa y efecto, ¿no? Entonces le dice, al gran destructor, lo llamo así, de la causa y del efecto, no le faltaba una teoría causal del interés. No le faltaba una teoría causal del interés. En su lugar, eligió el extremo incorrecto de la cadena causal, el extremo incorrecto, al afirmar
que bajos intereses y rendimientos son causados por la acumulación de bienes de capital. Bajos intereses y rendimientos son causados por la acumulación de bienes de capital. Eligió entonces el extremo incorrecto de la cadena causal. Para Rothbard, la preferencia y elecciones humanas son la causa. ¿Okay? Para Hume, es la afirmación de que bajos intereses y rendimientos son causados por la acumulación de bienes de capital. O sea, se acumulan los bienes de capital y caen los intereses y rendimientos. Bueno, crítica de Rothbard sobre Hume. Es posible, o sea, fíjense, y dice, bueno, Rothbard dice que paradójicamente, no, dice además, paradójicamente, bueno, es posible que algunos de los profundos fallos en la teoría de valor de Adam Smith sean resultado de la influencia de David Hume. Comenta Rothbard. Un segundo, que está como fallando aquí este momento la conexión. Ya estamos en la última lámina. Bueno, comenta aquí Rothbard que es posible que algunos de esos profundos fallos en la teoría de valor de Smith, o sea, que uno consigue o que puede conseguir luego en Smith, recuerden que Smith publica La riqueza de las naciones en 1776, dice Rothbard que algunos fallos en la teoría del valor sean resultados de la influencia de Hume. Hume no tenía una teoría sistemática del valor. ¿Sí? ¿Sí? Un segundo. Perdonen que hay una falla de la conexión en este momento. Bueno, entonces nada, pues para, para Rothbard, Hume no tenía una teoría sistemática del valor, ni idea alguna de la utilidad como determinante del valor. Es decir, el tema de la utilidad, de alguna manera, viene el aporte a partir de la utilidad perdón, de la revolución marginalista. Entonces, bueno, dice Rothbard que influencia de Hume puede ser la causa de que Smith falle en la teoría del valor. Hume no tenía una teoría sistemática del valor ni idea alguna de la utilidad como determinante de valor. Señalaba continuamente que la mano de obra era la fuente de todo valor. Es decir, mano de obra, fuente de todo valor, es de nuevo el, digamos, el paradigma clásico de que las cosas valen por lo que cuesta producirlas, ¿no? El valor, digamos, la teoría del valor trabajo, valor costo de producción. En economía política, David Hume puede ser considerado como un librecambista y opositor al mercantilismo en economía política. Amigo y mentor de Adam Smith desde su primer encuentro en 1752. Hume llegó a conocer a los partidarios del laissez-faire franceses durante sus años en ese país y Turgot tradujo sus discursos políticos al francés. Es decir, los discursos políticos de Hume fueron traducidos al francés por Turgot. Se llegaron a conocer durante los años que estuvo Hume en Francia. Recuerden que ya al principio comentamos que Hume incluso tuvo posiciones de funcionario de Estado. En economía política puede ser considerado librecambista, opositor al mercantilismo, pero ya vimos los errores que destacó Rothbard en la teoría cuantitativa. Y un segundo.
Eh, un segundo aquí que la conexión está un poco inestable. Ok, estamos concluyendo. Y bueno, nada, también destaca el error pues en el tema de valor y el valor, digamos, y el costo como fuente de valor. Es decir, los costos determinando los precios y no los precios determinando los costos también, podría decir uno. Y bueno, para eso, esos son errores pues para Rothbard y que influyen además en Smith, como hipótesis tiene Rothbard eso, porque bueno, Hume fue amigo y mentor de Smith desde su primer encuentro, de que se conocieron en 1752 y se publica La riqueza de las naciones en 1776. Muy bien, y de esta forma termina la sesión de hoy, digamos, con este aparte extenso que Rothbard le dedica a David Hume. De esta forma termina nuestra sesión de hoy. Bueno, ya seguirá luego Rothbard, eh, eh, de alguna manera revisando la ilustración escocesa y sus aportes a la historia del pensamiento económico o el pensamiento económico. Luego vendrá Rothbard con John Law, a quien llama el proto-keynesiano. Fíjense que ya también habló de Hume, como dando algunas ideas pues de pre-keynesianismo. Y el siguiente parte pues será John Law. Bueno, dejamos la sesión hasta acá, que esté muy bien y seguimos estudiando nuestra historia del pensamiento económico en la propuesta que Rothbard presenta en su libro de texto. Bueno, que esté muy bien.